Ahora, yo sé que hoy en la actualidad hay niños que son como niños genio y que ya están habituados a leer, que desde chiquitos los pusieron a leer y que hoy en día a sus 9 años podrían leer Frankenstein o cosas todavía más complejas. Pero yo no fui uno de esos niños. Bueno, vamos con el primer video del canal. Este primer video está dedicado a una persona muy especial que era mi padre. Mi padre falleció cuando yo tenía 13 años, pero gracias a un regalo que él me hizo, yo pude introducirme en el mundo de la lectura. Y esta es un poco la historia acerca de cómo comenzó mi experiencia leyendo un libro. Espero que te sirva. Probablemente hayas tenido una experiencia similar, probablemente tu experiencia va a ser diferente, no lo sabemos. Pero es un poco como empecé yo y espero que te anime a que si tú también empezaste con un libro difícil, no te desanimes a continuar explorando otros libros para que puedas encontrar cuál es el género que te gusta o que realmente te apasiona y te puede ayudar a leer o generar ese hábito de la lectura. Prácticamente todo empezó un día que mi papá llegó a la casa. Mi padre continuamente nos regalaba algunas cosas, nos traía cosas del trabajo. A veces eran dulces, a veces eran pequeños juguetes. Pero yo recuerdo mucho que un día mi padre llegó con un libro y que ese fue mi regalo. Yo ya había crecido entre libros y comúnmente en la casa teníamos libreros o estantes llenos de libros. Muchos de esos libros yo jamás les ponía atención. Muchas veces de hecho yo jugaba con los libros, pero como para hacer plataformas, para jugar con mis juguetes o cosas así. Pero yo crecí comúnmente rodeado de libros. De hecho recuerdo que en alguna ocasión en la escuela nos hicieron uno de esos estudios donde te preguntan cuántos libros hay en tu casa. Y yo recuerdo en ese momento dimensionar que tenía muchos libros en mi casa y que cuando vi la respuesta de otros compañeros a esa pregunta, me di cuenta que eso no era normal, que mis otros compañeros no tenían libros en casa. Mucha gente contestaba que tenía solo de 5 a 10 libros, o personas contestaban que tenían de 10 a 25 libros, y yo prácticamente hubiera podido decir que había alrededor de unos 100 libros en la casa, entre una enciclopedia bastante completa, a libros que mi papá tenía y libros que mi mamá también tenía. Así que puedo decir que crecí rodeado de libros, pero eso no necesariamente aportó algo a mi experiencia lectora, más que el estar familiarizado con tener libros en casa. Así que este día mi padre llega y me regala un libro, y el libro que él me regaló fue Frankenstein de Mary Shelley. Voy a intentar encontrar la portada de ese libro porque actualmente ese libro ya no está conmigo y ponerla como por aquí. Pero si tú has leído o explorado un poquito acerca del libro de Frankenstein de Mary Shelley, te has dado cuenta de que hay muchas cosas curiosas que rodean la historia de cómo la autora escribió este libro. De entre las que puedo recordar, pues es que creo que en un verano bastante frío o algo así, la autora junto con otros amigos se reunieron en la casa de Lord Byron para poder pasar ese tiempo que estaban viviendo juntos. Y cuenta la leyenda o el mito o el relato, porque no se sabe exactamente si sucedió de esta manera, pero se cree que sí, que entre ellos hicieron un concurso de quién podría escribir la historia más terrorífica. Y esa noche Mary Shelley relata que soñó con un monstruo que entraba a su habitación y que en ese sueño ella se basa para crear una pequeña historia. Era una mini historia al principio que relataba los acontecimientos de un doctor que a través de diferentes experimentos lograba crear un cuerpo nuevo y darle vida. Lo cual, si lo piensan bien, hoy en día podría parecerse a otra historia dentro de todas las que tenemos en el mundo cinematográfico, pero en ese entonces no era tan común que alguien hablara de darle vida a un muerto, que alguien hablara de ese proceso tan tabú de poder tomar diferentes cuerpos y crear un cuerpo nuevo y aparte darle vida. Así que el libro toca temas que para la época eran bastante difíciles de manejar, más eso si le sumamos que el libro estaba escrito por una mujer, que normalmente las mujeres no publicaban mucho en los tiempos en los que Mary Shelley vivió. Pero prácticamente el libro va así. El libro no te empieza contando la historia de Víctor Frankenstein, que es el personaje principal del libro, sino que empieza contándote la expedición de un capitán que viaja al polo, a una expedición a uno de los polos, y dentro de esa expedición las cosas se complican, terminan varados y uno de los hombres ve
que a lo lejos hay alguien entre la neblina, entre la nieve. Y esta persona resulta ser el doctor Victor Frankenstein. Así que el libro comienza con este capitán contándole a su familia sobre cómo encontraron a Victor Frankenstein en el hielo y relatando la historia que Victor Frankenstein le contó. Así que para una mente de un niño de 10 años eso no es fácil de procesar. Porque yo lo que esperaba era abrir un libro que me empezara a contar directamente la historia de Frankenstein. Pero no, el libro empieza con la expedición de este capitán a uno de estos polos. Y dentro de esa historia, dentro de lo que él está relatándole a su familia, él relata lo que Victor Frankenstein le está contando. A eso tenemos que sumarle que Frankenstein en sus ediciones originales fue escrito en poesía. Muchos de los versos que se encuentran en el libro no son meramente descriptivos o narrativos, son poéticos. Así que para un niño de 9 años leer algo así, poder entenderlo, puede ser un poco complicado cuando es el primer acercamiento que alguien tiene a la lectura. Ahora, yo sé que en la actualidad hay niños que son como niños genio y que ya están habituados a leer, que desde chiquitos los pusieron a leer y que hoy en día a sus 9 años podrían leer Frankenstein o cosas todavía más complejas. Pero yo no fui uno de esos niños. Yo era un niño que estaba acostumbrado a jugar en la calle, que estaba acostumbrado a jugar con juguetes, que estaba acostumbrado a jugar en la PlayStation. Pero por amor y cariño al regalo que mi padre me hizo en ese momento del libro, decidí esforzarme para poder leer ese libro. Y no nada más leerlo, sino entenderlo y llegar hasta el final. Yo de alguna forma complaciente a mis papás quería demostrar que ese libro me importaba. Entonces me di a la tarea de leerlo. La verdad no programé un tiempo, ni tenía como una hora a la cual leer o un programa que seguir para poder terminarlo. Solo recuerdo que cada mes yo me sentaba e intentaba leer un capítulo completo del libro. Algunos meses fracasé completamente y otros meses lo logré. Al final de un año recuerdo haber terminado el libro de Frankenstein y con mucho cariño ir con mi papá y poder decirle: papá, he terminado el libro que me regalaron. Lo cual me causó mucha satisfacción por una parte, pero por otro lado estaba completamente decepcionado. Y yo pensaba que todos los libros iban a ser iguales de difíciles. Y yo decía, con razón a la gente no le gusta leer. Leer es muy difícil. Acto seguido me di cuenta de que en la casa teníamos muchísimos libros. Y tomé uno de ellos. Era un libro de Julio Verne, que fue la Vuelta al Mundo en 80 días. Julio Verne creo que es uno de los mejores autores con los cuales un niño puede empezar a leer. Sin embargo, hay unas novelas de él donde da demasiados detalles técnicos, pero no es tan difícil, o al menos para mí no lo fue. Había yo venido de leer Frankenstein en un tono poético de una historia dentro de otra historia, y después regresando al presente y viajando al pasado era tan complicado, y después pasé a leer un libro que simplemente te contaba la historia de dos personas que habían decidido aceptar el reto de dar la vuelta al mundo en 80 días. Así que la lectura de ese libro fue súper fácil. Pero no fue súper fácil por el libro en sí, sino porque yo venía de leer algo súper difícil. Así que después de que leí Frankenstein, cualquier libro que yo leía se hacía un poco más fácil comparado con esa experiencia complicada que había tenido de leer Frankenstein en el pasado. Así que yo creo que fue un volado. Yo creo que pude haber en ese momento haber dicho: ya no quiero saber más de los libros, ya no quiero saber más de la lectura, leer es súper difícil. Ya leí un libro y dado vuelta atrás y olvidadome de completamente los libros. Sin embargo, no sucedió así. Afortunadamente algo me motivó a seguir leyendo, a tomar esos libros que a veces teníamos en casa que parecían complicados y a sumergirme de verdad en las historias de cada uno de esos libros. Como ya mencioné en algún momento en este video, me encantaban los videojuegos, pero lo que me encantaban eran las historias. Normalmente si yo juego un videojuego que no tiene una buena historia, lo abandono. No soy mucho de juegos casuales como juegos en el celular, porque normalmente la historia no existe, ¿no? Simplemente es algo jugar por jugar. Entonces en los libros encontré otra manera en la cual yo me podía sumergir en historias, en la cual yo podía explorar la mente de los autores a través de sus historias y sumergirme en cada uno de los relatos que ellos tenían. Y eso fue muy satisfactorio para mí, y desde entonces he intentado siempre sumar un poquito más a esa experiencia lectora, a esa
a esa experiencia que es sumergirme en cada uno de los relatos. Y ese es el propósito de este canal, poder dar a conocer algunos de los tips que podrían ustedes aplicar para mejorar o sumar un poco más a su hábito lector. Espero que les sirva y espero que sea de utilidad. Este es el relato de cómo yo me sumergí en el mundo de la lectura o cómo llegué al mundo de la lectura, pero me gustaría mucho escuchar algún resumen de alguno de ustedes en los comentarios acerca de cuál fue su experiencia lectora. Desafiarlos a que incluso graben algún video, lo suban a YouTube y lo dejen en los comentarios para poder conocer cómo fue su experiencia. Espero que esto haya sido de su agrado, espero que sea de ánimo. Si tú has tenido un libro que ha sido difícil de leer, a lo mejor empezaste con uno de los clásicos en su escritura original, en su redacción original, y se te hizo complicado, a lo mejor como a muchos otros niños en este país te dejaron leer el Quijote en la primaria y eso te traumatizó porque no fue una buena experiencia con un buen acercamiento con un primer libro, o quizás tomaste otro libro que no te gustaba, que no te gustó y desde entonces has decidido no continuar. Espero que esto sea una historia de ánimo, de que no es el único libro, no todos los libros son así, de hecho todos los libros son diferentes, y que eso te anime a retomar el hábito lector, que te anime a explorar otro género, que te anime a explorar otras historias, para que tú también puedas, así como yo, viajar con estas personas para dar la vuelta al mundo, experimentar lo difícil que fue la vida del doctor Víctor Frankenstein o sumergirte en todos esos mundos que son cada uno de los libros. Espero que este video les haya gustado, espero que haya sido de su agrado. Les recomiendo muchísimo suscribirse a este canal para escuchar todos los tips que vamos a traer a continuación. También darle click a la campanita para que les pueda avisar cuando yo subo un nuevo contenido. Me importa mucho su opinión, así que si este video te gustó, dale like. Si no te gustó, también dale dislike y déjame tu retroalimentación también en los contenidos, en los comentarios, perdón. Me gustaría mucho escucharlos y saber qué podemos hacer aquí para poder mejorar este canal. Así que sin más, esto ha sido Cada Libro a su Lector. Nos vemos en el siguiente tip, recomendación o libro que te está esperando a ti.